contaré una historia, si solo una, ya que es muy larga, pero muy aterradora. Guajajajaja. Y aquí va. A finales de los años 70, regresamos finalmente a la capital. Mi padre era en aquel entonces, un humilde detective, que logró con gran esfuerzo e intachable moralidad, ascender lentamente en su carrera de policía. Su deseo de lograr su superación sin recurrir a otra cosa que fuera su honradez, había hecho que nuestra familia recorriese junto con él media docena de ciudades del Perú. Finalmente, había logrado ser destacado a Lima. Tras unas conversaciones con algunos camaradas de armas, se enteró de un pequeño departamento muy barato, en el peligroso distrito de La Victoria. Mi madre recelaba vivir ahí y no era para menos. El distrito fue diseñado por un presidente del siglo XIX para ser el futuro centro de la ciudad, pero la tuburización lo convirtió en el más bravo de los barrios de Lima. Obviamente, temía lo que les podría pasar a sus hijos. Tras conversar con el dueño, mi padre estaba más que dispuesto. Mi madre, por su parte, tenía algunas reticencias. Papá terminó convenciéndola. Mi padre recibía un muy modesto sueldo del Estado como inspector. Trabajaba en la sección de fraudes contra el fisco, un área particularmente difícil. La corrupción era muy alta. Oficiales de menor grado que él se hacían de pequeñas fortunas a los pocos meses de trabajar ahí, y mi padre estaba dispuesto a vivir en una casa humilde para demostrar a todo el mundo su honradez. El dueño, un alemán muy viejo apellidado Lynch, exigía que se realizase un contrato por 18 años. El motivo es hasta ahora un total misterio. A mi madre le parecía bien, cansada de cambiar de ciudad de residencia a cada rato. El alquiler era una ganga. Era extraño que nadie quisiera alquilar ese departamento. Mis padres firmaron el contrato gustosos y a partir de ese momento, pasamos a ser los inquilinos de la que nuestros nuevos vecinos llamaban la Casa Embrujada de La Victoria, cosa que descubrimos al poco tiempo. Recuerdo cuando llegamos al departamento el primer día. Yo era muy chico, pero recuerdo todo. Era un departamento muy chico, aún no me explico cómo entrábamos ahí mis padres, mis 5 hermanos y yo, de apenas 2 dormitorios, una sala comedor, baño y cocina. Estaba en un segundo piso. En el primero vivía el señor Lynch y su esposa. La puerta que daba a la calle era de pesado metal forjado, que apenas se podía abrir hasta la mitad, y con un tremendo estruendo. Ese fue el motivo de que jamás hubiesen robado esa casa mientras vivimos ahí. Cualquiera que la abriese despertaría a medio barrio. Frente a la puerta había una inmensa y empinada escalera de escalones de mármol, que daba a la puerta de madera del departamento. Aún recuerdo hoy que cuando se subía, los pasos se sentían con un fuerte eco que retumbaba en tus oídos. Te daba algo de miedo eso. El departamento era acogedor pero algo frío y sombrío. Lo que me aterró al primer instante fue el señor Lynch. Muy blanco, canoso y barbado, apenas hablaba español. Su caminar era pesado y lento. Jamás salía de su casa salvo para ir a nuestro departamento para cobrar el alquiler mensual. Yo abría siempre la puerta y me quedaba paralizado al verlo. Al venir mi madre a pagarle, me escondía tras ella. Era un tipo extraño. Se decía en el barrio que en realidad era un nazi escapado después de la guerra. Y no era para más, su comportamiento lo sugería. No hablaba con nadie, no tenía amigos. Su esposa salía una vez a la semana al mercado. Él se encerraba en su casa rodeado de los 6 más hermosos y fieros pastores alemanes que haya visto jamás, y de los cuales nunca se separaba. Su comportamiento evidenciaba que se escondía de algo, y o que quería evitar que algo o alguien llegase hasta él. Las primeras semanas transcurrieron alegremente en acondicionar nuestro nuevo hogar, hacer nuevas amistades, y muy disimuladamente, hacer saber a los guapos del barrio, que éramos una familia de padre policía. Nadie nos temía, por el contrario. Surgió de pronto un sentimiento de respeto del vecindario por nosotros. Sabían que para cualquier cosa, es mejor llevarse bien con un oficial de la policía. Lo que enturbió las cosas fue lo que descubrimos en esos primeros días. ¿Dónde vive usted?, preguntaba el tendero o algún vecino que recién conocíamos, y tras decir, en el 240 de Casimiro Negrón, la respuesta era inmediatamente la misma. En la casa embrujada. ¡Y qué valientes! Prudentemente, mi madre sugirió que no hiciéramos caso a los que nos contaban después. Al poco tiempo, mi padre comenzó a ser destacado a labores que lo obligaban a viajar varios días, dejando a mi madre, y sus 3 hijos varones y 3 mujeres, entre ellos, yo, solos. Para ese entonces nada importante nos había ocurrido, pero eso cambiaría de pronto cuando se acercaba la luna llena.
Una noche, unos días antes, los perros del señor Lynch comenzaron a ladrar y aullar horrorosamente, espantando a mis hermanos adolescentes y a mí, apretujados todos nosotros contra el cuerpo de mi madre en su cama, escuchando también al anciano imprecándoles a los animales en alemán. Era algo realmente extraño. Sé de perros que ladran y aullan a la luna, pero nunca que lo hagan días antes de que aparezca. Ese raro suceso se extendió por otras 2 noches más. El primer día de ese mes de luna llena, mi madre cocinaba el almuerzo. Estaba sola en casa. Nosotros estábamos en el colegio. Según me contó tiempo después, escuchó que tocaban a la puerta. Se extrañó al no haber sentido la pesada puerta de metal abriéndose. Caminó a la puerta del departamento y se sorprendió al no encontrar ahí a nadie y ver la puerta de metal también cerrada, escalones abajo. Regresó extrañada a la cocina, pensando que había imaginado oír un ruido. No pasó mucho para que nuevamente se escuche un golpe en la puerta. Esta vez corrió para descubrir al bromista, pero nada. Ahí no había nadie. Ya mi madre estaba asustada. Su temor aumentó cuando volvió a escuchar toques en la puerta. Esta vez no era un golpe seco, eran golpes insistentes. Armada de valor, abrió de golpe la puerta, y de nuevo nada. En un arranque muy suyo, abrió la puerta totalmente y con un gesto con la mano, dijo en voz alta, dirigiéndose al invisible desconocido: «Entra». Tras darse cuenta de que eso era un sinsentido, cerró de golpe la puerta y regresó a sus quehaceres, agitada y tratando de mantener la compostura. Volvió a sus deberes sin poder dejar de pensar en lo que los vecinos le habían dicho y mascullando una oración que aprendió mucho tiempo atrás en el colegio de monjas. Decidió no decirnos nada sobre lo ocurrido. Aquella noche, mi madre se encerró en su dormitorio, tratando de tranquilizarse, tejiendo. Cuando mi padre viajaba, mamá era como un general en casa. Si ordenaba ir a dormir, todos nos metíamos en la cama y a dormir. Como en el departamento solo había 2 dormitorios, en uno dormían mis padres y yo, que era el más pequeño, y en el otro mis 5 hermanos. No fue difícil conciliar el sueño porque, curiosamente, los perros del piso de abajo guardaban pétreo silencio aquella noche. Al filo de la medianoche, mi madre escuchó barullo afuera en la sala. Se escuchaban murmullos. Yo estaba profundamente dormido. Se escuchaba como si un grupo de gente conversara. Pensando que eran mis hermanos, les ordenó en voz alta irse a dormir, sin despegarse ella de la cama. Al escuchar que los ruidos continuaban, se levantó molesta y se dirigió a la sala. Como éramos una familia de 8, la sala constaba de una enorme mesa también con 8 sillas. Teníamos la costumbre, en esa época, de poner las sillas sobre la mesa, al modo de los restaurantes, al caer la noche. Mi madre se indignó ante el espectáculo que observó. Todas las sillas estaban volteadas y en total desorden. Para ella, era una intolerable travesura. Caminó hacia el dormitorio de mis hermanos, abrió la puerta y encendió las luces. Mis hermanos estaban dormidos y se extrañaron al ver a mi mamá molesta y preguntándoles quién había sido. Ellos no sabían nada de nada. Castigados. No van al cine el sábado. Fue la sentencia recibida. Mis pobres hermanos pedían explicaciones. Mi madre no entraba en razón. Conforme avanzó la noche, mis hermanos sollozaban y renegaban en la oscuridad del cuarto, molestos por el castigo injustificado. Henry, el mayor, era el único que tenía el privilegio de tener una cama solo para él. Mi otro hermano y mis 3 hermanas compartían, a pares, sendas camas camarotes. Henry tenía la puerta enfrente suyo. Insomne, recorría con la vista el cuarto. De pronto, se percató que la puerta se abría. El picaporte giró, se abrió la puerta, para luego unos segundos después, lentamente, se cerró completamente, para terminar girando de nuevo el picaporte. No lo podía creer cuando vio el mismo proceso repetirse 3 veces más. La cuarta vez, no se contuvo y susurrando, le avisó a la mayor de mis hermanas, Eliana. «Mira la puerta y», le dijo. La molestia de mi hermana por el castigo desapareció cuando la vio abrirse y cerrarse varias veces más. Ambos estaban aterrados y no sabían qué hacer. En un arrebato de valor, Henry se incorporó de su cama y prendió las luces. Cerró la puerta y tras apagar la luz, corrió a su cama. Tratando de no pensar en ese suceso, se volteó para tratar de dormir. Eliana no pudo dejar de ver la puerta a pesar de que estaba cerrada. Al poco rato, vio con pavor cómo alguien apareció de pronto, sentado sobre un viejo baúl, a los pies de su cama. Era un anciano, de baja estatura, vestido con un traje raído.
El ser espectral no la miraba, miraba hacia el frente, y tenía en una mano una botella y un vaso en la otra, y ajeno a la espantada testigo, hacía una y otra vez el ademán de servirse una copa y beberla. Eliana encogió los pies y trató de gritar, pero el miedo era tal que no pudo articular palabra. Fueron eternos los minutos que luchó contra su propio cuerpo que no paraba de temblar, hasta que finalmente pudo voltearse y esconderse bajo las sábanas. A la mañana siguiente, ambos conversaron y decidieron no decirnos a los demás nada, para evitar que nos asustásemos. Igualmente, decidieron no decirle nada a mi mamá. No nos va a creer, pensaron. Cuán equivocados estaban. Los demás hermanos descubriríamos qué pasaba en aquella casa ese segundo día de luna llena, en la noche. Aquella noche, algo me despertó. Eran voces. Mi madre dormía a mi lado, y yo no sabía nada de lo que había pasado la noche anterior. Por un momento pensé que mi padre había vuelto de viaje y estaba reunido con sus compañeros en la sala. A través de la puerta entreabierta pude ver un raro destello que provenía de la sala. Presté atención. Las voces eran a ratos susurros, a ratos voces más airadas en un idioma extraño. A ratos se sentía el golpe de un puño sobre la mesa. Igualmente se sentía el sonido de que las patas de las sillas eran arrastradas por el piso por efecto del peso de los desconocidos que estaban supuestamente sentados en ellas. Recuerdo que parecía ser una larga velada, porque tras escuchar un buen rato me dormí, rendido. En el otro, el drama familiar cobraba avisos espantosos. Mis otras dos hermanas, Rosana y Janet, ocupaban las camas de arriba de los camarotes. Janet dormía apaciblemente, ignorante de lo que ocurría. Según me cuenta, volteó de posición y abrió los ojos por un momento, para tener frente a sí un espectáculo pasmoso. Frente a ella, a escasos centímetros de su rostro, y flotando en el aire, a buena altura del suelo, y había un bebé. Janet se quedó paralizada del espanto. El bebé flotaba en el aire, ingrávido. Estaba desnudo y movía agitadamente los brazos, cerrando sus puñitos. Al poco rato, comenzó a gemir y a llorar. Era un llanto lúgubre y realmente macabro. Rosana despertó al sentir el inusual ruido. Ambas observaban a esa entidad de pesadilla en medio de ellas. No les quedó más que voltearse y, protegiéndose con las cobijas, trataron de no verlo ni oírlo, rezando sin cesar. A la mañana siguiente, muy temprano, seguía mi madre a la sala. Ella estaba parada, mirando las sillas revueltas por todo el lugar. Quiso recriminar a mis hermanos otra vez, pero ellos no la dejaron hablar. Había sido demasiado y, uno tras otro, le comenzaron a explicarle lo vivido hasta momento. Mamá, en esta casa penan, vámonos. Dijo Janet, totalmente aterrorizada. Tratando de poner calma en la familia, mi madre trató de convencernos que no pasaba nada, para finalmente decir que esperaríamos a que vuelva mi padre para decidirlo. Al poco rato, él llegó. Papá siempre fue un total escéptico frente a esas cosas, así que, enterado de lo que pasaba, nos convenció de que no pasaba nada, mientras nos colmaba de mimos y de regalos. Así, ese día tuvimos algo de paz, y por lo menos hasta la noche. Esa vez me tocó a mí vivir una terrible experiencia. Estando papá en casa, nos quedamos todos juntos en la sala viendo televisión hasta muy tarde. Al día siguiente no había clases. Poco a poco nos fuimos todos a dormir. Yo, exhausto, fui cargado hasta mi cama. Pasada la medianoche, desperté. Mis padres dormían y yo me levanté de la cama. Mi papá me había traído un muñeco de peluche y lo había olvidado en la sala, y hacia ahí me dirigí. La sala estaba totalmente a oscuras. Vi el peluche en el piso, sobre la alfombra, y me apresuré a recogerlo, agachándome. Le tenía y le sigo teniendo miedo a la oscuridad y quería regresar cuanto antes a mi cama. De pronto, no pude incorporarme. Frente a mí apareció de pronto una luz, que comenzó a crecer muy rápido. Esa luz pulsaba frente a mí y tomaba una forma vagamente humana. Quedé paralizado, y no pude hacer nada más que gritar. Y grité y grité, y grité y nadie me escuchó. Simplemente no salió ningún sonido de mi boca. El terror me tenía paralizado. No podía moverme a ese lugar, era como si estuviese pegado al suelo. La luz comenzó a crecer y a acercarse a mí, y se me hizo la noche. No recuerdo más nada. Tampoco supe quién me llevó de vuelta a mi cama donde desperté al día siguiente. Ni mis padres lo saben. Ahora pienso que he perdido varias horas de mi vida en ese suceso. No lo sé.